Así que cuando tengan la boca llena con comida nos pueden preguntar, pero cuando la tengan vacía, pues pueden preguntar. Yo tengo una pregunta. Bienvenido. Gracias. ¿Qué métodos de diagnóstico avanzados faltan en Argentina? Bueno, yo creo que en Argentina, y cuando lo preguntan, y ayer hablaba yo con gente después durante la cena que teníamos, yo creo que las herramientas diagnósticas que tienen, la manera de abordar el mieloma en Argentina es válido, ¿no? Lo siguiente. Si tengo que decir algo que puede faltar, pues es la FIS en células plasmáticas seleccionadas, es decir, para determinar las alteraciones citogenéticas, lo ideal es, una vez que tenemos la médula ósea, es separar las células plasmáticas para evaluar con mucha más pureza si tienen alteraciones citogenéticas o no. Y en Argentina es un poco lo que está pendiente, yo creo, y lo que los médicos habitualmente se quejan. Se puede hacer... ¿Ese es el sick fish? ¿Es el sick fish? Exacto. Ah, bueno, eso es lo que estábamos tratando de armar. Nosotros... Tenemos algunos centros que se hacen, Ajá. pero no es una cosa universal y esto debería ser universal. Bueno, habíamos conseguido fondeo, la fundación había conseguido fondeo de... ¿cómo se llama el laboratorio? No me acuerdo. Bueno, y íbamos a traer un médico de la clínica, Greg Aman, que trabaja en el grupo de Fonseca, para entrenar acá, y no conseguimos interesados en hacer la capacitación. Bueno, pero necesitamos hacer selección. Los laboratorios... Claro, exacto. La selección con las bolas Sí. magnéticas es relativamente sencillo, porque una vez que tienen la estrategia del FIS ya hecha, que la tienen, únicamente es un paso previo para seleccionar la célula tumoral, porque cuando tú lo haces en la médula entera, pues si dicen hay un 8% de células que tienen la deleción del 17p, pues dices, bien, si en las células sin seleccionar tienes un 8%, significa que si las hubieras seleccionado, a lo mejor tenías un 28%. Entonces el problema de no seleccionar es que si tú no ves ninguna alteración citogenética de mal pronóstico, tú dices no alteraciones citogenéticas, no estás absolutamente seguro de que eso sea correcto. Por la dilución. Por dilución, básicamente porque la infiltración en la médula ósea muchas veces pues no es muy grande. Entonces eso sería algo importante a tener en cuenta, porque las alteraciones citogenéticas son un factor pronóstico importante. Hoy por hoy pueden decir, bueno, y si a mí me hubieran hecho la FIS seleccionada y me hubieran visto una translocación 414, ¿me hubieran tratado de manera diferente? Hoy, básicamente no. Entonces, eso también lo tienen que saber. Es una información pronóstica que tenemos, que si se tiene es bueno tenerla, y que a medio o a largo plazo vamos a hacer estrategias de tratamiento diferentes para aquel paciente que no tenga nada de mal pronóstico y el paciente que tenga alguna alteración citogenética de mal pronóstico. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que, y ayer lo hablábamos y lo discutíamos en una mesa redonda con Dorotea, que a mí particularmente me encantó, y hablábamos de la curación del mieloma. Entonces, ¿a quién vamos a curar? Pues hoy por hoy tenemos que hablar de curación o buscar la curación en un paciente que no tenga características de mal pronóstico. Y yo creo que el futuro es separarlos, y el paciente que tenga características de mal pronóstico debe tratarse de una manera diferente, con tratamientos probablemente más agresivos, más intensivos, tratamientos continuados. Pero hoy, 29 de marzo del 23, todavía no es una realidad. Hay ensayos clínicos que se están haciendo en esa dirección. Entonces, por eso lo que hay que hacer es pues, ir encaminados a tener cuanto antes la estrategia de selección, para que cuando llegue el momento de los tratamientos adaptados al riesgo citogenético, pues los puedan hacer con mucha más seguridad. 30 de marzo, doctora. 30 y dije yo 29, pues 30, entonces tampoco. Pero, bueno, un poco agregando a esto de que dice Mariví, me parece que también es importante saber frente a qué paciente estamos, en qué momento. Porque quizás
no cambiamos la estrategia de tratamiento, pero sí hacemos algunas indicaciones, como decimos nosotros, por debajo de la mesa, ¿sí? En donde, bueno, pensamos que sí, esto va a favorecer al paciente, que es un paciente de riesgo estándar o es un paciente de alto riesgo. Siéntense. Sí, que hay lugares. Bueno, por ejemplo, ¿qué sería la diferencia? ¿Qué es lo que se haría? Bueno, depende del momento y depende de, digamos, de cuándo uno tiene realmente el resultado del FISH. Una cosa es tenerlo en un paciente recaído y una cosa es tenerlo en un paciente de reciente diagnóstico, ¿sí? Pero a lo mejor Dorotea se refiere, un paciente si tiene citogenética de alto riesgo, a veces de manera clásica se ofrecía un doble trasplante en lugar de uno solo. Y a lo mejor aquí hay alguien que se le ha hecho un doble trasplante, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, en el 30 de marzo de 2023, una vez hemos incorporado el anticuerpo monoclonal a la inducción, ya no está tan claro el papel del trasplante doble en un paciente que tenga una citogenética de alto riesgo, porque a lo mejor en la incorporación del anticuerpo monoclonal ya vence el mal pronóstico y no es necesario someter a los pacientes al doble trasplante. Yo creo que esa es una de las estrategias, y otra estrategia que se hace a veces es intensificar un poquito el mantenimiento, y en vez de dar lenalidomida solo, pues hay veces que añadimos bortezomib para intensificarlo, ¿vale? No. Entonces, pues ya está. Entonces, ¿qué? Estoy con todo. Pues ya está. Yo quiero... Y está perfecto. ¿De afuera? Desde afuera, claro. No, De afuera todos también estamos como digo, perfectos, de- no de vamos a echarte entrar más- dentro. No, pero eso es íntimo, es íntimo. Del lado de afuera estoy espectacular. Pues entonces igual que nosotros, si por dentro no entramos en más detalles. Irene, Sí, yo quería preguntar un poco el tema de, bueno, hoy la novedad o lo último en tratamiento es el cáncer. Más allá de los protocolos o las autorizaciones en un país o en otro país, ¿es el camino a la universalidad del tratamiento del mieloma? Es decir, ¿es para todos? O sea, o no, o estamos frente a algo de lo cual estamos hablando, que es un tratamiento de última generación, digamos, y que también, o sea, un poco también desde el punto de vista del paciente, hay que seleccionar, digamos. Bueno, yo creo que la terapia CAR-T, la inmunoterapia en general, a través de la terapia CAR-T, a través de los anticuerpos monoclonales biespecíficos, un poco lo que intentan hacer ambas estrategias, y yo creo que es bueno que las conozcan porque son complementarias, es intentar educar o entrenar al sistema inmune. El sistema inmune es, como yo digo, nuestro ejército natural. Y teóricamente, en las personas que no tenemos un mieloma, que no tenemos una enfermedad, aparentemente, ese ejército nosotros lo tenemos, vamos, ahí pendiente de que cualquier anomalía que surja en nuestro cuerpo, el sistema inmune destruye todo. Y en los pacientes con mieloma, yo les digo, ese ejército está vago y perezoso y pasa olímpicamente. Y la célula tumoral va creciendo y este ejército, en vez de decir voy a cazarlo, pasa olímpicamente. Entonces, estas estrategias están basadas en reeducar al sistema inmune. La terapia CAR-T, pues se sacan esos linfocitos, como yo les digo, se lleva a un gimnasio a entrenarlos para que cuando entren otra vez en su cuerpo reconozcan sí o sí al tumor, porque lo que entra es un linfocito así y lo que sale es el mismo linfocito con una cosa aquí, y esto es como una antena que le dice vas a ir al tumor sí o sí, y va porque no tiene otro sitio donde ir. Entonces, la pregunta va a ser para todos. Yo creo que la terapia está basada en la reeducación, en la utilización del sistema inmune. Yo creo que es universal para todos los pacientes con mieloma de aquí al futuro. Hoy, ¿dónde tiene lugar? Hoy tiene su papel en el paciente que ya ha recibido los tratamientos convencionales. Y entonces, en esa situación, pues la terapia CAR-T está aportando unos resultados muy buenos. ¿Cura a los pacientes en sexta línea? No, no cura a los pacientes en sexta línea. Todavía no hemos visto un plató, no hemos visto que haya pacientes que nunca más vuelvan a recaer. Pero sí que están aportando datos que no habíamos visto nunca. Y hay pacientes que están teniendo respuestas mejores que las que habían tenido con cualquier tratamiento que hubieran recibido antes.
Y la terapia CAR-T, y yo lo digo que nosotros tenemos bastantes pacientes tratados con CAR-T que empezamos en el programa en el año 2019. Yo personalmente tengo que decir que la satisfacción que veo en los pacientes cuando reciben un CAR-T, aunque no sea para siempre, yo no la he visto nunca antes con ningún otro tratamiento. Y ojalá, si ustedes lo necesitan y lo reciben, tengan la misma sensación. Y eso es algo que además no se ve en un paciente o en dos, es una constante. ¿Por qué? Pues porque al ser un tratamiento tan dirigido, el tumor desaparece rápidamente y en el primer mes el tumor ha desaparecido en la práctica totalidad de los pacientes y el paciente se queda sin enfermedad, pero se queda también sin tratamiento, porque no reciben nada más. Entonces, una vez que pasa, pues yo diría el primer mes y medio, ahora hablábamos de una paciente de Argentina, Mariana. Es nuestro mascarón de proa, Mariana. Bueno, pues Mariana llegó a Salamanca con un pañuelo por aquí, por el cuello, porque tenía una gran masa aquí, y ahora todavía va con el pañuelo, y digo, pero ya no te atreves a quitarte el pañuelo. Y dice, sí, pero al principio me costaba y hasta dormía con él. Y el lunes, yo se lo conté a Dorotea, y se lo dije a ella, el lunes ha sido la primera vez que yo la he visto perfectísima. Cifras completamente ya recuperadas, el cuello prácticamente normal, es cierto que tenía una masa tan grande que, como yo le digo, tuvo que hacer su espacio aquí para crecer. Entonces, pues claro, una cierta deformidad como que le queda, pero bueno, se lo he dicho a ella, se iba a Londres. Digo, tienes un mes para hacer lo que te dé la gana. Te puedes ir a Buenos Aires, dice, me puedo ir a Londres, te puedes ir a Londres. Entonces, esa sensación no la vemos con ningún otro tratamiento. Y Mariana acaba de recibir el CAR-T, pero el mismo lunes yo vi a un chico que es profesor de economía, un chico que se sabe todo y lo siguiente. Y todo y lo siguiente, un chico muy joven y siempre muy obsesionado con su enfermedad. Y le digo, Jaime, ¿cómo estás? 3 años del CAR-T, paciente en recaída y con detección de 17P. Y me dice, Maribel, no sé si decírtelo, me dice, pero es que creo que me olvido de la enfermedad. Cuando era una auténtica obsesión. Entonces, eso es cierto que no lo hemos visto. Entonces, en las fases avanzadas de la enfermedad los resultados son tremendos y ya hay ensayos clínicos, y en Argentina los hay, en la primera línea de tratamiento. Entonces, a su pregunta. Por suerte, y gracias a mucha investigación, se está hablando de la posible cura del mieloma. ¿Ustedes a qué paciente hipotético hoy se animarían a decirle que está curado? ¿Con qué características? Pues yo le diría, vamos a ver, estás curado. Estás curado, el problema nuestro es que para decir a alguien que está curado necesitamos tiempo. Entonces, claro, pues si pasan 20 años y le digo yo a un paciente está curado, dice, qué lista es, ya lo sé yo también. ¿Vale? Entonces, en lo que estamos trabajando es en generar subrogados que cuando los tenemos delante de nosotros, le digamos, pues tienen muchas posibilidades de estar curado. En medicina 2 y 2 muchas veces nunca son 4, pero tenemos que establecer esos, yo diría, modelos de predicción. Entonces, ¿en quién diríamos que puede estar curado? Ayer lo hablábamos. Un paciente de riesgo estándar, un paciente que no tiene características de mal pronóstico, si es un ISS1 mejor, y un paciente que esté en respuesta completa, enfermedad mínima residual negativa, y que veamos que de manera mantenida a lo largo del tiempo sigue siendo negativa. Eso es la población de pacientes que nosotros pensamos que es a la que podemos curar. Y la única manera de saber si la mínima residual negativa está sostenida en el tiempo es saber de la función. Pues hoy por Te hoy voy a sí. resumir. Todo esto te lo está preguntando por ella. Yo no estoy en mínima residual negativa. Bueno, ya sé, pero con este asunto que me tengo que hacer la médula ósea. No, ya coordiné con mi médica que no me la hago, así que... A ver, mira, en principio hay que hacer con la médula ósea, pero es cierto que estamos investigando para hacerlo en sangre periférica. Y no solamente por lo molesto que puede ser el hacer una médula ósea, sino es porque no podemos hacer una médula ósea
muy frecuentemente. Entonces, si la hacemos una vez al año, entre hoy y un año, al paciente le pueden pasar miles de cosas. Y entonces hay muchas veces que antes de valorar si la mínima sigue siendo negativa, le aparece el componente monoclonal. Entonces tenemos que buscar herramientas que nos permitan monitorizar eso más frecuentemente, pero con una sensibilidad profunda. Entonces tenemos la espectrometría de masas, que es una técnica que lo que hace es medir, como si dijéramos, la masa molecular, es decir, el pico correspondiente, el pico molecular de cada uno, es decir, muy específico de cada paciente, y permite monitorizarlo con mucha sensibilidad. Entonces, eso va a ser una posibilidad. Y otra posibilidad es hacer la misma técnica que hacemos de citometría de flujo en la médula ósea en la sangre periférica. Pero para eso hay un problemita que los pacientes tienen que saberlo, y es que se necesitan 50 centímetros de sangre periférica. Y 50 centímetros son 5 tubos de 10, que es mucho, o sea, es bastante. Con esas dos técnicas yo creo que nos van a permitir monitorizar la enfermedad mínima residual más frecuentemente, lo cual nos va a ayudar, pues de nuevo, a afinar más en el paciente que pueda estar curado. ¿Por qué? Porque vamos a ver patrones de algunos pacientes que por motivos que sean, de repente pierden la mínima negativa. Pero si lo vemos en sangre periférica de manera precoz, podemos hacer incluso estrategias de intervención precoz para volver otra vez a meterle en mínima negativa y no tener que esperar un año a hacer la médula ósea, que con un año, pues es que es mucho tiempo. La sangre periférica resolverá ese problema, pero necesitamos tiempo, porque las cosas no son bastante rápidas y el desarrollo clínico la verdad es que avanza de una manera muy rápido, pero necesitamos tiempo para consolidarlos. O sea que también sería bueno conseguir hacer acá espectrometría. Sí, también. Porque Lo que en la pasa universidad hay un mal, en la Universidad de Buenos Aires hay un mal. pero no sirven. ¿No sirve? No. Probablemente este año la FDA apruebe la espectrometría de masas a través de ligado a una casa comercial que será Binding Site, que ahora yo creo que lo ha comprado otra Thermo Fisher, una multinacional todavía más grande. Entonces, una vez que lo apruebe, tienen que empezar a ponerlo en los hospitales. En España, por ejemplo, solo hay uno, en Salamanca. Y en Europa, no sé si ahora hay más. Antes había uno en Nantes, en el centro de Finomoro. Nosotros tenemos uno en España y nosotros hacemos muchas masas. Al principio, créanme que teníamos problema porque en nuestro acuerdo ellos nos daban el aparato y nosotros teníamos que hacer como 5.000 muestras al año. Y decíamos, ¿y de dónde vamos a sacar 5.000 muestras? Porque 5.000 muestras no de pacientes, sino teníamos que generar proyectos de investigación para hacerlo. Bueno, pues increíble, porque pues, ahora colaboramos con la European Myelomagnetics para hacer las masas en sus estudios, con un grupo italiano de Pavía para pacientes con amiloidosis. Es decir, ¿Y en América Latina hay alguno de esos equipos? Digo yo que no, pero estén atentos porque tan pronto Binding Site, tan pronto la FDA apruebe las masas, es un aparato. No, pero yo tenía entendido, en la Mayo usan el Maldi. Pero... Vale, pero en la Mayo utilizan una tecnología un poquito especial, suya, casera, para hacer la espectrometría de masas, que también es válida, pero es suya, lo llevan haciendo tiempo. La persona que nosotros hace proteínas estuvo en la clínica Mayo con ellos, estuvo en Rochester aprendiendo, viendo cómo se hacía, pero a nosotros nos trajeron el aparato de Binding Site. ¿Y tenés idea de rango de valores de esos equipos? Millones, son equipos que valen millones de dólares. No tengo ni idea. No, a nosotros el aparato nos lo pues pusieron eso Binding Site a cambio, repito, de hacer un contrato con ellos para hacer como 5.000 muestras. El aparato es de ellos, nosotros compramos un ok, y acá hay el servicio, digamos, que venden el servicio. Okay. Yo no sé si luego a nivel comercial mantendrán la misma política, pero la mantienen para muchas máquinas, para muchos citómetros, máquinas de hemogramas. O sea, yo creo que sí que... Y yo creo que eso es mucho más implantable que otras cosas, porque lo bueno que tiene la espectrometría de masas es que es bastante objetivo. Es decir, que tú ves el pico monoclonal del paciente y
y lo sigues, con lo cual no hay interpretación subjetiva. En el momento en el que entra la subjetividad, pues las autoridades ya ponen mucho más peros a aprobarlas, como es lógico, porque si el que mira ve una cosa y el otro ve otra cosa diferente, las autoridades necesitan objetividad, o sea, es decir, que la subjetividad entre en juego lo menos posible. Y con las masas ocurre eso. Okay. Bueno, alguna última preguntita que así vamos cerrando y la liberamos a la doctora que tiene que... A la siguiente sesión tenemos Sí, sí, ahora, ya. No sé si es relevante la pregunta. seguro que sí. Uno por lo que un poco he leído, esta enfermedad era de cierta edad avanzada. Sí. Es como que ahora se ha diversificado a distintas edades. ¿Es aleatorio o hay...? No, o hay- sigue siendo en pacientes de edad avanzada. Y es cierto que todos tenemos la sensación de tener pacientes más jóvenes, pero cuando tú miras las últimas estadísticas, la mayoría de los pacientes siguen teniendo más de 65 años. Lo que pasa es que cuando nos concentramos en este tipo de reuniones, ¿quién viene? La gente más joven. Entonces, nos parece que se da en más jóvenes, pero cuando se analiza globalmente, sigue afectando a la gente de edad avanzada. Es cierto que yo en la consulta tengo una paciente de 37 años que lleva 5 años, lo que quiere decir es que se diagnosticó con 32 años y es muy joven, eso es cierto, pero globalmente sigue siendo de edad avanzada, afortunadamente. Gracias. Bueno, doctora, en nombre de la Fundación le queremos Ay, hacer qué- este pequeño bueno, regalito vamos, y por humilde favor. por la pasión y por el amor que pone para buscar la cura y para tratar a sus pacientes. Bueno, y por los pacientes, porque yo siempre digo que no podemos olvidar nunca que los pacientes tienen que estar en el centro de todo. Y hay veces que bueno, que a lo mejor nos olvidamos y no puede ser. Y por lo tanto, yo creo que estas reuniones que vosotros hacéis aquí mensualmente son absolutamente, vamos, o sea, impagables en cuanto al valor que tienen para los pacientes. Porque eso, el paciente es el que vive, la enfermedad es del paciente. Entonces eso el médico nunca lo puede olvidar. Y yo, bueno, pues os agradezco mucho esto, pero repito, yo para el mí valor esto que es se muy dan ellos gratificante. entre ellos mismos, yo creo, ¿no? Totalmente, Que eso totalmente. eso es fundamental, me parece. Yo lo digo, el otro día lo decía, hacían como una entrevista para anticuerpos biespecíficos nuevos y me preguntaban experiencias de cosas de pacientes, si los pacientes vienen asustados y digo, bueno, pues mira, la mayoría de pacientes cuando están esperando en la sala de espera, que a veces, pues cuando tienes muchos pacientes, ellos se cuentan, digo, y cuando llegan al consultorio, Sí. aunque sea la primera vez que vienen, ya tienen información del que está fuera que les ha contado las cosas. Totalmente. Entonces, eso es muy gratificante porque, bueno, pues porque sí, la unión y cuando dice, ¿qué tal está fulanito? No, yo contacto con este, con el otro. Y pues nosotros, Salamanca es una ciudad pequeña, recibimos muchos pacientes de fuera y que un paciente de Galicia contacte con uno de Sevilla para contarse cómo están y qué ha pasado y qué ha recibido, pues eso también es muy, muy gratificante.